En realidad quiero referirme a una sentencia en particular, que es la número 1663-16DP21, ¿ok? En la que se hace mención a que si se negase el recurso de casación a un auto de inadmisión por razones de caducidad en un proceso contencioso administrativo, pues habría una vulneración al derecho a recurrir como garantía del derecho fundamental a la defensa. Y la verdad es que en esta tarde no quisiese hacerles un resumen de la sentencia, tampoco tengo interés real en solucionar algún conflicto jurídico en particular, más bien quiero traer a colación un breve análisis o una pequeña reflexión que viene con cola, es decir, espero que después del tiempo que me permitan hablar, aunque me imagino que con el hacha de la querida María José no me dará mucho espacio si es que me extiendo, pero quisiera concluir simplemente haciendo la reflexión y precisando dos problemas, ¿ok? No voy a dar solución a los problemas, todo lo contrario, quiero compartirles a ustedes dos problemas para que a futuro, quizás en otro evento, en otra oportunidad, o en el desarrollo mismo de la práctica profesional o de sus procesos personales de investigación, pues se dé tal vez una solución o podamos ir ahondando en estos conflictos que resultan interesantes, son discusiones interesantes en el contexto contemporáneo. ¿A qué me refiero? Vamos, porque si no el tiempo nos come. Como les decía, pues esta sentencia, que es la 1663-16DP21, pues aceptó una acción extraordinaria de protección en contra de un auto que inadmitió un recurso de casación que fue interpuesto contra un auto que declaró la caducidad del derecho de acción dentro de un proceso contencioso administrativo. En esta sentencia se establece que el auto impugnado pues vulneró el derecho a la defensa en la garantía de recurrir del accionante porque no observó una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que había establecido como una línea jurisprudencial, pues el hecho de que los autos que inadmiten la acción contenciosa administrativa, la de plena jurisdicción por razones de caducidad en particular, porque de eso era el caso concreto, pues son impugnables en casación, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la problemática detrás de esto? Ustedes me dirán, oiga, pero está descubriendo el agua tibia. Si hay una línea jurisprudencial, evidentemente se tenía que acatar y punto. Y no es novedad el que se haya incurrido en una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, es decir, a los derechos fundamentales de protección considerados dentro de nuestro marco constitucional. Y claro, uno lee esta sentencia, ¿sí? La 1663-16EP21. Y claro, parece que la sentencia incluso es corta y el argumento es este, finalmente, claro, hay una violación porque no se acogió la línea jurisprudencial que es vinculante. Pero ¿por qué traigo a colación esto y por qué les digo que con esta reflexión vamos a concluir en dos problemas? El antecedente precisamente es la resolución 13-2015, que fue publicada en el primer suplemento del registro oficial número 621, de 5 de noviembre de 2015, en el que la Corte Nacional pues precisó un precedente jurisprudencial en materia contencioso-administrativa, pues que acoge tres preceptos que ahora nosotros comprendemos como indiscutibles en el ámbito de lo contencioso-administrativo y la relación particular con esta figura de la caducidad, ¿ya? Pero en esta resolución, en uno de esos tres pilares que ahora los vemos como esenciales, pues el uno señalaba que precisamente cuando el juez se da cuenta de que ya ha transcurrido el tiempo de caducidad, pues el juez debe emitir, el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, en única y última instancia, el juez debe verificar y si ha transcurrido los tiempos previstos por la ley, emitir un auto definitivo que inadmite el trámite de la demanda. Punto. ¿Ok? Porque el juez pierde la capacidad de tratar la situación de fondo, no puede pronunciarse por el fondo, ¿ya? En donde de por sí hay algunos temitas a discutir, porque uno diría, ok, hay una inadmisión in limine.
Algunos también te argumentan que dado el auto de inadmisión inicial, no se llega a configurar la noción del proceso de conocimiento y que por tanto no es un auto que pone fin a un proceso porque ni siquiera hay un proceso, porque se trata de un precepto inicial de procedibilidad, o algunos también atañen al ámbito de que se pierde la competencia por parte del juez con mérito al tiempo. Y en cualquiera de estos encadenamientos argumentales, claro, el resultado final es que el juez verifica el tiempo y si ya ha transcurrido el tiempo, pues por caducidad del derecho de acción no hay mérito de que inicie siquiera ese proceso. Ese es el supuesto. ¿Ok? Eso consta en esta resolución número 13/2015. ¿Cuál es el problema? Que insisto, hasta aquí parecería que estamos descubriendo el agua tibia y que mi exposición no goza de esa complejidad de mis antecesores. No. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de este auto de inadmisión por razones de caducidad, ¿ya? Y hablamos del recurso de casación, uno piensa, ok, si tengo un precedente jurisprudencial que me indica que frente a este auto tengo recurso de casación, ¿ya? Lo que tengo que hacer al formular mi recurso de casación es respetar los parámetros previstos en los artículos 266 y 268 actualmente del Código Orgánico General de Procesos, porque todos sabemos que el recurso de casación pues es un recurso que tiene ciertas restricciones. Algunos dirán, es un recurso extraordinario. ¿Ya? Hay otras tesis que promueven incluso, digamos, tratadistas nacionales interesantes. Mencionaré el caso de mi amigo Álvaro Mejía, porque él hizo una tesis doctoral que precisamente trata el hecho de que el recurso de casación no debería ser extraordinario. Es decir, tiene una configuración que está comprendida dentro de la articulación regular, ¿ok?, del proceso. Por tanto, no debería adquirir esa condición de ser extraño, ser extraordinario, como algo completamente fuera de sitio. No. Lo que pasa es que es un recurso que tiene ciertas limitaciones dadas por ley porque cumple una función, que es el control de legalidad de esa sentencia. Entonces, no se abre una nueva instancia, no se abre un espacio para reconsiderar lo que se haya decidido en cuanto a fondos, sino sencillamente es un sistema de control de legalidad de la sentencia. Pero bueno, sea lo uno, sea lo otro, todos tenemos claro que acceder al recurso de casación no es sencillo, ¿eh? No es apelación, no es acudir nuevamente al juez y soportar el hecho de que sobre la base del posible error judicial del juez inferior, pues solicito que se haga un nuevo análisis a fin de que se garantice un esquema lo suficientemente razonable justicia. ¿Eh? ¿Dónde se genera la problemática en este contexto? Que cuando hablamos de estas restricciones frente al recurso de casación, lo primero que te preguntan incluso cuando uno se gradúa y te toca de examen complexivo materias como estas, es sobre qué providencias cabe el recurso de casación. Y todos repetimos de memoria, ¿sí? Todas las sentencias de las cortes provinciales o en su defecto, pues las sentencias que ponen fin a los procesos de conocimiento que vienen de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario por ser tribunales de única y última instancia. Y claro, el COGEP ya sumó, porque eso repetíamos desde la ley de casación. El COGEP dice, y los autos que ponen fin al proceso de conocimiento. Y además, claro, los autos están vinculados a la etapa de ejecución, pero no es parte del problema. Y por otro lado, cuando uno asume que sí, que uno tiene la posibilidad de alegar casación porque tienes la providencia adecuada, tienes que acoger una causal, porque no puedes alegar simplemente inconformidad con la decisión tomada, porque las cortes de casación no están para revalorar el ámbito, sobre todo, del esquema probatorio. No, es control de legalidad de esa sentencia que ya se ha dictado en última instancia. ¿Ok? Entonces, tiene que acogerse una causal. Pero, ¿qué ocurre? En el caso en concreto, ¿y qué pasa con esta resolución, este dictamen de la Corte Constitucional? En el caso, el Tribunal Contencioso Administrativo dice que se niega, ¿sí?, la casación presentada respecto del auto de inadmisión, ¿sí?, del proceso debido a caducidad. Y ellos analizan esto y dicen, no es una providencia que está sujeta al recurso de casación, porque
utilizando la misma línea jurisprudencial, ¿no? Porque la caducidad opera ipso iure. Y al operar ipso iure, por tanto, no hay derecho para iniciar ese proceso. Y como ni siquiera tienen capacidad para que el proceso se inicie, no soy competente para conocer aquello, pues no se trata de un auto que ponga fin a un proceso de conocimiento. Sentencia no es, pero no es un auto que ponga fin al proceso de conocimiento, porque el proceso ni siquiera se ha instaurado por esta particularidad de que la caducidad opera ipso iure, es decir, el juez valora y dice, aquí no puedo meterme siquiera, hay una inadmisión in limine, y ese tribunal concluyó que dada esas particularidades, pues esa providencia era mero trámite, porque en último caso está haciendo un análisis de procedibilidad nada más y punto, no le ve trascendencia, ¿sí?, a lo que supondría esa negativa, porque la caducidad opera ipso iure, ¿okay? Eso llega a la Corte Constitucional dice no, ¿sí? El precedente jurisprudencial dice que admite recurso de casación, por tanto, al no acoger esa línea jurisprudencial, ese criterio que es vinculante, hay un quebrantamiento al derecho a recurrir como garantía del derecho a la defensa, ¿ya? Porque concluyen que al negar, pese a que hay una línea jurisprudencial vinculante, se estaría construyendo una barrera, ¿ya?, irrazonable para el ejercicio de los derechos de protección como derechos fundamentales. Porque obviamente se está poniendo en riesgo los derechos del administrado, porque sobre la base sencilla de la caducidad, pues no se está tratando la situación de fondo. ¿Ok? ¿Qué trae esto consigo? Y ahí vamos a la discusión. Y aquí nos encaminamos a los problemas concretos que quiero dejarles en su mochila para ver ustedes de qué manera pueden aportar. La Corte Constitucional ya se había pronunciado, y se sigue pronunciando, respecto de lo que es este derecho fundamental a recurrir como una garantía del derecho a la defensa, que es parte también del derecho al debido proceso, que es parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y todos como derechos fundamentales de protección contenidos en la Constitución, pues, de 2008. En la sentencia 9514 CC, la Corte Constitucional, pues, asentó un concepto, ¿sí?, digamos, funcional interesante, con el cual me apego además respecto a lo que deberíamos considerar como derecho a recurrir, ¿ok? Pero cuando hace esto la Corte Constitucional, pues para explicar lo que es el derecho a recurrir, acoge y lo vincula al recurso de apelación, ¿sí? Y lo hace en los siguientes términos. Si ustedes ven la claqueta, denme un ratito, porque aquí me salen las caras del Zoom y no me dejan leerles. Ya, bajémosle por acá. Muy bien. Lo que dice particularmente es que la garantía de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior establece que toda persona tiene derecho a disponer en un plazo razonable los fallos emitidos en la determinación de su responsabilidad debidamente motivados para su posible apelación. El debido proceso legal carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una resolución o fallo adverso. De allí que a través de este recurso se le permite al afectado proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. Se le otorga la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable para impugnarlo y lograr un nuevo examen de la cuestión. De ahí la importancia del recurso de apelación en nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, resulta fundamental que los operadores de justicia evalúen de una manera adecuada y en el contexto de un Estado constitucional de derechos y justicia las circunstancias por las cuales un recurso de apelación debe ser negado, dado que negar un recurso de apelación carente de motivación puede generar la afectación de derechos y garantías constitucionales. Y obviamente concluye señalando que en todo caso este recurso tiene una configuración legal y que legalmente se puede limitar, ¿sí?, con la debida justificación, ¿sí?, apegado a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿ya?, el ejercicio de este derecho a recurrir. Ahora, ¿cuál es el problema? Si este es el estándar que tiene la Corte para establecer lo que es la garantía de recurrir un fallo, ¿ya?, como elemento que configura el derecho a la defensa, que es un derecho fundamental, y utilizar ese criterio en la sentencia manifestada, que es objeto de análisis, es decir,
Si es que me dicen que se está vulnerando el derecho a recurrir porque se ha negado la casación en ese auto de inadmisión por motivo de caducidad, lo que me están indicando, contrario al fundamento que está en la línea jurisprudencial, es que existe la necesidad, ¿sí?, de que se vuelva a discutir sobre el objeto de esta inadmisión, porque eventualmente estaríamos vulnerando derechos del administrado. Es más, el solo hecho de la negativa ya vulneraría esta garantía de recurrir. ¿Ok? ¿Por qué le veo ahí un problema? Porque algunos dirán, no, pero igual sigue siendo simple el asunto. No. Yo creo que de aquí surge una cola. ¿Cuál es la cola? Que por un lado, pues uno podría concluir en la dilución del recurso de casación en su característica de ser dispositivo. Nosotros aprendimos que el recurso de casación es dispositivo, es decir, ¿ya?, y en términos de la dogmática procesal, ¿sí?, visto en palabras de Calamandrei, que acoge la teoría de Chovenda, es un derecho potestativo. Es decir, nosotros somos los que interponemos y el juez pues queda limitado a lo que nosotros interponemos. Y es un recurso que sobre la función de control de legalidad pues tiene que responder a los criterios y formas particulares previstos en la ley. Y por eso es que recae sobre una providencia en específico, porque no puede recaer sobre cualquier tipo de providencia, y por eso es que se fundamenta como una causal en específico que no puede responder a cualquier tipo de causal. ¿Ya? Pero por otro lado, cuando entramos en ese esquema de visión constitucional, e incluso hablamos del proceso de constitucionalización del derecho procesal, claro, prima una función, que es la protección de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, ¿qué encuentro yo como tensión en este contexto? ¿Qué ocurre si yo presento el recurso de casación y digamos que el tribunal me dice, ok, acojo la línea jurisprudencial, ya, que suba a casación? Pero ustedes saben que el recurso de casación pues, tiene dos etapas, una fase de admisión y una finalmente de resolución. ¿Qué pasa si en la fase de admisión me inadmite? Acogiendo lo que usualmente acoge también los tribunales de casación. Un error en la técnica casacionista, suelen decir. Es decir, consideran que la providencia pues no es la adecuada para entrar a una discusión vía de casación, o sencillamente considera que hay una alegación inadecuada en la causal referida y por tanto se niega, se inadmite el recurso de casación. Ahí hay una tensión, porque finalmente si están inadmitiendo, ¿ya?, y la Corte ha dicho que la sola negativa, obviamente infundada, supondría una vulneración del derecho a recurrir, el cuestionamiento es ¿cuáles son los límites? Porque ¿qué ocurre si él, y atendiendo el caso puntual, porque recuerden, estamos hablando de autos de inadmisión por motivo de caducidad, ¿qué ocurre si es un recurso subjetivo no de plena jurisdicción? El tribunal inadmite, porque indica que presentado en el día 91, porque el tribunal se equivoca y tomó en consideración un día que fue feriado, tal cual. La Corte analiza y ve, sí, que en realidad se pasó el día 91. Pero por técnica casacionista, el recurrente equivocó y hacen lo que muchos abogados hacen. Simplemente señalan en su recurso de casación, fundamento mi recurso en la causal primera del 268 del COGE. Esto es, falta de aplicación, inaplicación y errónea interpretación del artículo tal, sin darse cuenta que en sí mismo esos supuestos son excluyentes. Claro, en fase de admisión los jueces te dicen, señor, si es que me dice que ha inaplicado, no puede decirme que aplicó mal. Y si inaplicó y aplicó mal, ¿cómo me dice que interpretó erróneamente? Se niega. Pero finalmente estamos vulnerando un derecho. Son 91 días y es manifiesto. ¿Qué trae entonces esto como cola? Por un lado, yo le he puesto como dilución del recurso de casación en su elemento dispositivo, que no es cuestión de ahora.
Y hay un debate interesante, pero que se lo ha llevado en el encadenamiento procesal. Y a mí lo que me llama la atención es que uno puede acoger esta sentencia, ¿ya?, que llena de contenido, ¿sí?, el hecho de una vulneración a un derecho fundamental cuando hay esa inadmisión del recurso de casación frente a este auto de inadmisión por motivos de caducidad. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la resolución que marca el precedente jurisprudencial, claro, habla en exceso respecto a la figura de la caducidad y por qué los jueces deben inadmitir in limine cualquier acción por el hecho de que el derecho de acción ha caducado. Pero nada dice respecto a la naturaleza del recurso de casación. Simplemente hay una línea que dice este auto será susceptible de casación. No le da contenido al reconocimiento del recurso de casación en esas condiciones. Y el auto de inadmisión, dado el planteamiento por donde lo quieran llevar en materia contencioso-administrativa, sí es cuestionable. O sea, no es tan sencillo en materia contencioso-administrativa con una figura de caducidad del derecho de acción, decir que es un auto que pone fin al proceso de conocimiento. Porque si no estás en capacidad de ejercer derecho de acción, pues no puede haber como conclusión la existencia de un proceso de conocimiento, porque no has conocido ni puedes conocer nada, porque ya caducó el derecho para dar inicio siquiera al proceso. Pero no dice nada el precedente jurisprudencial. Entonces eso estaba a discutir, si se discutía, ¿sí?, para quien estamos inmiscuidos en el ámbito procesal y en el ámbito contencioso administrativo. Pero esta sentencia constitucional llena ese vacío y lo llena desde la perspectiva del derecho a la defensa, con su garantía a recurrir como un derecho fundamental. Dicho de otra manera, la necesidad de que frente a ese auto, que puede ser atentatorio de derechos fundamentales, ¿sí?, la necesidad de que un tribunal de alzada conozca y, de ser el caso, corrija el error que puede vulnerar esos derechos. ¿Ya? Y aquí acogí un poco la idea de Daniel, porque Daniel al inicio decía, hey, ahora el derecho administrativo contemporáneo y sobre todo escuelas alemanas suelen decir que el derecho administrativo no es sino un derecho constitucional concretado, y él utilizó la palabra de que son siameses. Bueno, yo aquí lo que veo es una confrontación, yo no veo, o sea, tal cual siamés, porque Carla también habló del principio de legalidad. Si uno quiere jugar a ser legalista, es fácil inadmitir los recursos de casación por técnica casacionista, y eso todos los que somos abogados conocemos. ¿Ya? Doctor, si das la vuelta, quedan 5. Sí, mi querida María José, mete nomás hacha, ya concluyo. Pero si tú le llenas, ¿sí?, de contenido a la necesidad de esa casación, porque recuerden que el contencioso administrativo y tributario es de última y única instancia. Si hay un error en ese tribunal, pues ahí acabó todo. Si le llenas de contenido sobre la base, ¿sí?, de la necesidad de un tribunal de alzada, ¿sí?, que es el supuesto, el derecho a recurrir, las cosas cambian. Pero ¿cómo afecta? Primero, si hay la dilución del recurso de casación en su característica dispositiva, la respuesta estaría a través del principio de iura novit curia, en cuyo caso, y eso no es tema solo nuestro, en Colombia existe y está aquí al ladito nomás, vecino. Se puede casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. O atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Claro, esto sí explicaría el porqué sin las discusiones de si el auto de inadmisión es suficiente para casación o si acogió bien la causal, porque cuando se fijaron las causales y se hablaron de las providencias, nunca se pensó en particular del auto de inadmisión por motivos de caducidad. ¿Ya? Lo que te dice es, hey, la Corte va a pasar un poquito por alto el hecho de esos hierros, ¿ok?, y acogiendo el principio iura novit curia, pues puede casar la sentencia porque o aquí sería casar el auto, porque el solo hecho de la negativa, de la inadmisión, por más que tenga justificación en términos legales, sobre pretexto de que la casación es un recurso de naturaleza restrictiva, está vulnerando garantías constitucionales, derecho a la defensa, en su garantía de recurrir.
¡pum!, cambió el esquema. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una cola, porque esto habrá que resolver. El otro día en la Universidad Andina hubo todo un planteamiento, unas jornadas de derecho administrativo, y vi que algunos de los ponentes también hablaban de la necesidad de quitarle como criterio absoluto lo dispositivo al recurso de casación. Claro, te cambia todo el esquema. Y por otro lado, que es un tema aún más complejo, porque cuando tú ves el contenido de ese derecho a recurrir, anclado ese recurso de casación, tú concluyes que en última instancia no habría una vulneración porque hay un recurso de casación que permitiría corregir cuando puede haber abusos, ¿sí?, por error, en esa lógica de análisis sobre la inadmisión de los recursos de plena jurisdicción, el recurso objetivo, etcétera, las acciones que tengas en materia contenciosa administrativa, o las acciones de imputación directas o especiales en la contenciosa tributaria. ¿Ok? Pero si ves desde el contenido, muchos te dirán, sí, es que el problema es que ahí no existe apelación, porque la concreción de ese derecho a recurrir en la vía procesal común está a través de la apelación. Porque por la naturaleza misma del recurso de casación, que es control de legalidad de la sentencia, en este caso control de legalidad del auto, a lo mejor hay limitaciones sobre lo que se debe discutir, que será contar si pasaron 90 días, si pasaron 3 años, si pasaron 60 días, dependiendo de la naturaleza de cada acción. ¿Ya? Pero muchos dirán, no, el problema es que hay apelación. Y cuando se habla de una apelación que está sujeta a otro montón de necesidades en el contencioso administrativo y contencioso tributario, no solo estás hablando de crear un recurso, estás hablando de deconstruir la configuración orgánica del contencioso administrativo y tributario en Ecuador. Estás hablando de jueces de primera y segunda instancia, que tampoco es novedad ni novelería. Ojo, en otros países sí existe la apelación en materias contenciosas tributarias administrativas. Si quieren, más cercano, Colombia, caladito, vecino, uno puede ver ciertas experiencias. ¿Ya? Entonces, esta es la cola que trae. Para resumir y concluir, antes de que otra vez aparezca María José y me cierre el micrófono, tenemos una sentencia que concluye que evidentemente cabe el recurso de casación frente al auto de inadmisión por motivos de caducidad. Y esta resolución o dictamen es de la Corte Constitucional. ¿Ok? Que llena el hecho de que exista recurso de casación para ese supuesto, ¿sí?, con el contenido de núcleo duro y alcance del derecho a la defensa a través de su garantía de recurrir. Por otro lado, tienes una línea jurisprudencial, un precedente jurisprudencial, que reconoce someramente, pero sin que se haya hecho análisis de ninguna naturaleza, generando un problema frente a normas vigentes que sobre la construcción de ese recurso de casación restrictivo te genera mucho conflicto frente al admitir así nomás el tema de que el auto de inadmisión por caducidad entre a casación. ¿Ok? Lo cual trae a discusión estos dos supuestos. Quizá estoy muy loco en la articulación de los problemas y ando filosofando por fuera de lo que debería, pero a mí me parece esto atractivo, porque todo este resquebrajamiento teórico me trajo leer esa resolución, ese dictamen de la Corte Constitucional, que es de ponencia del señor presidente de la Corte, ¿ya?, de Ali, a quien respeto mucho, considero mucho y quiero mucho. ¿Ok? Pero él hizo que rompa todos esos conceptos y que comience a indagar sobre esto, ¿ya? Porque me recordó que sí, que eventualmente el carácter dispositivo del recurso de casación debe flexibilizarse o diluirse sobre la base de la constitucionalización del derecho procesal, sobre la base del reconocimiento como derechos fundamentales, los derechos de protección, porque se pueden cometer muchas injusticias en términos de apalancarnos de manera cerrada a la técnica casacionista, que siempre nos enseñaron, pues era vital en términos de la comprensión de dicho instituto y figura jurídica. Y por último, también pensar que quizás con ese contenido de derecho a recurrir hay que repensar la estructura orgánica misma del contencioso administrativo, que no es postura solo mía, ya hace algún tiempo incluso en la Asamblea Nacional se han presentado propuestas para la creatura de jueces de primera instancia en materia contenciosa administrativa, pero se arguía desde las experiencias del derecho comparado o tratando de interpretar ciertas garantías desde el sistema interamericano de derechos humanos. Pero ya esta sentencia, que es muy sencillita, les digo, es cortita además,
créanme que permitiría llegar a intuir, ¿sí?, este tipo de problemática a fin de discutir. Soluciones no les traje el día de hoy, sino solo problemas. Pero espero que en todo caso haya sido de su agrado, porque creo que en el ámbito constitucional hay que promover el debate y dejar de ser en el Ecuador simplistas y reduccionistas. Con esto les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo a todos y habrá oportunidad de vernos en fase presencial. Con eso concluyo, mi querida María José, no quito más tiempo.